Hola, soy Cristina y hoy les voy a leer un poema de Fabio Moravito. Otra vez, he estado releyendo a Fabio Moravito. Y bueno, este poema se llama Tres ciudades y está compuesto por tres poemas que se llama el primero Último de la tribu, el segundo se llama Milán y el último se llama México. Entonces yo le voy a leer un pedazo del primero, que es muy largo. Entonces dice así. Ya es hora de que vuelva yo también a Alejandría, que saldemos cuentas. Lo sé, a mi edad ya próxima a su primera crisis, a su primer combate serio, que está juntando fuerzas y se da ánimo, mientras limpio mi casa para que no haya equívocos, le urge también algún peregrinaje límpido, que cada vez son menos los parientes que quieren recordarte, y el árabe que la familia usaba en muchas expresiones de júbilo y de broma, ya casi no se escucha en nuestras sobremesas. El frío de la vejez, la muerte de unos cuantos, la lejanía de otros, la dura indiferencia, te han diluido, Egipto, y no eres más que un nombre, apenas otro símbolo de juventud y gozo, apenas unas fotos que cada tanto miro, yo, el más ajeno y joven, último de la tribu. Bueno, como les dije, creo que la vez pasada que leí algo de Fabio Moravito también, él es un poeta mexicano, pero que nació en Alejandría. Y este poema me gusta mucho porque me gustan mucho los poemas que tratan sobre ciudades y desplazamientos. Y me gusta el tono con que él habló sobre esa tierra natal de la que se siente completamente ajeno. Y bueno, me hizo mucho pensar sobre eso. Hola, hoy les quiero hablar de un cuento que pertenece a un libro de Marguerite Yourcenar, que en mi memoria siempre va a estar asociado al día que Aneidi nos leyó el cuento sobre Wang Fo. Estábamos en la sala judía del Museo Alberto Enríquez, que ya saben que es un espacio así que emana una magia muy especial. Y bueno, realmente esa vez que Aneis nos leyó el cuento, para todos fue algo sorprendente, impactante, porque el relato es realmente fantástico y además porque Aneidi pues lo leía de una manera única. Y bueno, recientemente conseguí el libro en digital y decidí leerlo ya de manera sistemática. Y hay un cuento que se llama Cali decapitada, que Yourcenar dice que al igual que el relato de Wang Fo y otros inspirados en algunos pueblos balcánicos, que son como reescrituras de fábulas o de libros. En el caso del cuento sobre la muerte de Genji, es como una especie de reescritura, pero llenando un vacío, según sus propias palabras, porque en el libro japonés del siglo XI, el Genji Monogatari de Murasaki Chikibu, se refiere toda esta vida del príncipe Genji, pero ella dice que omiten cómo fue su muerte. Y ella quiso llenar el vacío en su cuento. Pero yo el fragmento que les quiero leer es del cuento Cali decapitada. Según el relato, esta diosa que viene de la mitología hindú era una diosa muy pura, muy perfecta. Otros dioses la envidiaban y decidieron decapitarla, y después se arrepintieron y encontraron su cabeza y la juntaron con un cuerpo que era muy parecido al de ella y que ellos creyeron que era el de ella y que era el de una prostituta. Entonces, bueno, todo el relato va de cómo la cabeza llora horrorizada mientras el cuerpo está todo el tiempo acostándose con hombres de todo tipo, de la más baja calaña, otros extraordinarios, en fin.
Y al final del relato, Cali se tropieza con un sabio y dice así: se hallaba sentado con las piernas cruzadas, con las palmas unidas, y su cuerpo descarnado estaba tan seco como la leña preparada para encender la hoguera. Nadie hubiera podido adivinar si era muy joven o muy viejo. Sus ojos, que todo lo percibían, apenas eran visibles por debajo de sus párpados medio cerrados. La luz se disponía en torno a él en forma de aureola, y Cali sintió subir de las profundidades de sí misma el presentimiento del gran descanso definitivo, parada de los mundos, liberación de los seres, día de bienaventuranza en que la vida y la muerte serían igualmente inútiles, edad en que todo se reabsorbe en nada, como si esa pura nada que acababa de concebir se estremeciera en ella a la manera de un futuro hijo. El maestro de la gran compasión levantó la mano para bendecir a la que pasaba. Mi cabeza muy pura fue soldada a la infamia, dijo ella. Quiero y no quiero, sufro y no obstante gozo, me da horror vivir y miedo morir. Todos estamos incompletos, dijo el sabio, todos nos hallamos divididos y somos fragmentos, sombras, fantasmas sin consistencia. Todos creemos llorar y gozar desde hace siglos. Yo fui diosa en el cielo de Indra, dijo la cortesana, y tampoco estabas libre del encadenamiento de las cosas, y tu cuerpo de diamante no estaba más resguardado de la desgracia que tu cuerpo de barro y carne. Tal vez, mujer sin ventura, al errar deshonrada por los caminos, te hallas más cerca de acceder a lo que no tiene forma. Estoy cansada, gimió la diosa. Entonces, tocando las trenzas negras y manchadas de ceniza con la punta de los dedos, dijo el sabio: el deseo te enseñó la inanidad del deseo, el arrepentimiento te enseña la inutilidad de arrepentirte. Ten paciencia, oh error, del que todos formamos parte, oh imperfecta, en quien la perfección toma conciencia de sí mismo, oh furor, que no eres necesariamente inmortal. Y bueno, así concluye el cuento. No todos me gustaron igual, pero sí hubo varios que me fascinaron. Por ejemplo, ese que nos había leído a Neidi sobre Wang Fo, este sobre Cali decapitada y el de la muerte de Genki. Yo creo que son del libro este de cuentos orientales, pues una maravilla de cuentos. Hola a todos, mi nombre es Jesús Arellano y hoy les voy a presentar, les voy a leer algunos fragmentos de un texto de José Manuel Briceño Guerrero, que es un escritor venezolano que dedicó gran parte de su obra a reflexionar sobre la identidad latinoamericana, sobre la identidad venezolana también. El libro que voy a comentar hoy se llama El alma común de las Américas y bueno, tiene varios ensayos. Uno de ellos habla sobre la heterogeneidad en Latinoamérica en general y hace un recorrido histórico por todas las condiciones que generaron esa heterogeneidad. Luego tiene un otro ensayo que habla sobre Maracaibo, el lago, la gastronomía, el dialecto, el puente, en fin, todo lo que caracteriza Maracaibo. Y bueno, el ensayo se va articulando en función de una interrogante que se hace al inicio, ¿no? Él se pregunta que por qué él se siente interesado por Maracaibo si él es apureño, ¿no? Entonces a partir de eso va haciendo toda una construcción sobre el regionalismo y todo lo que ha acarreado el regionalismo en Venezuela y bueno, una crítica a eso. Y luego va a hablar sobre la integración caribeña y ese es el texto que voy a comentar realmente. Y hace en un lenguaje bien académico, bien organizado, bien puntual,
Una caracterización de los factores que hacen posible la integración latinoamericana, la integración caribeña, perdón, y enumera algunos factores geográficos, ¿no? El primero de ellos es el mar, y dice: la gente que está continuamente en contacto con el mar desarrolla rasgos de sensibilidad, costumbres sensoriales, maneras de expresarse, actitudes emocionales, propensiones pasionales, preferencias sexuales, sentido rítmico, muy diferentes a la gente que vive en la tundra, en los límites del desierto, en las cercanías de los polos, en las montañas, en la estepa, en las llanuras. En nuestro caso, además, se trata de un mar cercado con cadenas de islas grandísimas, grandes, medianas, pequeñas, pequeñísimas y fértiles islotes, con distancias fáciles de vencer por vía directa o por el arco de los empalmes indirecto cuando se dispone solo de embarcaciones pequeñas. Conocidas además la doble embriaguez de ese mar, la que se resiente, mar cara de ron, mar cara de borracho. Y también enumera o menciona el clima como otro de los factores. La temperatura siempre cálida facilita y alivia los cuidados de la vestimenta. No es necesario pasar varios meses al año envuelto en varios kilos de ropaje incómodo, como sí es el caso entre los que viven sobre el Mar del Norte, el estrecho de Magallanes o en las costas de Terranova. Tampoco es necesario construir casas muy sólidas ni impasibles a la brisa. Pienses en un niño en las costas del Báltico, en época de invierno, y otro en la costa de la Martinica para la misma época. ¿Cuántos recuerdos diferentes? En cambio, todos los que pasan su infancia en el Caribe tienen los mismos recuerdos en cuanto a sensaciones corporales, lo cual influye, sin la menor duda, sobre la forma de percibir el mundo. Y luego va a enumerar también los factores gastronómicos y va a decir: llegado al punto culminante de este artículo, culminante por su posición y por su importancia, la esencia de la identidad caribeña, la concreción de todo lo dicho anteriormente y de todo lo que no puede ser dicho hasta aquí, el fundamento de la integración ya lograda y de lo que falta por lograr, está en el surgimiento de una cocina original, la creación de un arte culinario difícilmente separable de lo que hemos llamado religiosidad difusa. Quienes estudian el Caribe con la pretensión de llegar a resultados importantes con recursos científicos e intelectuales solamente están condenados al fracaso, mientras no bailen, beban y coman en compañía de caribeños auténticos y desenfadados. El Caribe no entrega su ser a seres abstractos. Bueno, entonces aquí quería resaltar un poco esa idea de que no todo es pensable o no todo es intelectualizable. Y bueno, eso es lo que sobre lo que él insiste a lo largo de este ensayo, ¿no? Y bueno, eso me pareció bien interesante, ¿no? Que no todo es pensar, sino que también para comprender otra cultura lo más importante es sentirla. Bueno, eso era todo lo que quería comentarles y bueno, conversar un poco sobre Manuel Briceño Guerrero. Chao, chao, hasta la próxima. Hola, hoy quería compartir con ustedes la lectura del cómic titulado Asylum. Fue publicado en el año 2015 por Javier de Isusi en conjunto o en colaboración con la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi. Y bueno, ya que es un cómic, quería mostrarles algunas imágenes. Esta es la portada del libro, donde se deja bien grande el título, destacándose, y también la silueta de personas que están huyendo. El libro va a reflexionar sobre la idea del asilo a partir de la experiencia de la señora Marina, quien, paradójicamente, después de muchos años está en un asilo. Su familia va a visitarla y les preguntan por la casa de Bilbao y ella responde que no, esa casa no puede ser vendida porque está alquilada. Le dice a su nieta: ¿tú no conoces a las inquilinas? ¿Has hablado con ellas alguna vez? Ella dice: ¿sabes por qué me deja con tanta rabia que tus tías me hayan encerrado en el asilo? Porque yo me pasé muchos años de mi vida pidiendo precisamente eso, asilo. Nunca me has contado cómo fue. ¿El qué? El exilio.
Sé que tuviste que viajar hasta... Nada de viajes. Eso suena a otra cosa, a turismo o algo así, y nadie se exilia por gusto. Es así que la señora Marina comienza a contarle cómo una tarde cualquiera, junto a sus amigas, aparecieron unos aviones y bombardearon la ciudad, ocasionando grandes desastres, inclusive la muerte de sus amigas. Esta imagen de las 3 señoritas se compara con la de otras 3 en Nigeria en el año 2012, quienes fueron engañadas, prometiéndoles que irían a ser modelos en Europa cuando en realidad solo iban a ser explotadas. También se cuenta la historia de Chris, un homosexual señalado por su orientación que tuvo que huir buscando un lugar para sobrevivir. La historia de Sansa, una mujer que ha caminado muchísimo, que ha luchado muchísimo y que presiente que al cruzar esa frontera se encontrará con una nueva cárcel donde no será nadie. La historia de Imelda, una periodista mexicana de Ciudad Juárez que se atrevió a denunciar los crímenes de feminicidio y que al llegar a Europa, tras ser perseguida, no es entendida. En realidad, la historia que se cuenta con más detalle entonces será la de la señora Marina, ese drama, la muerte de su hermana, la guerra, el éxodo, los campos de concentración, las muertes, y cómo esta situación se va a prolongar hasta que regresa su padre a rescatarla, a ella y a sus familias, y así tendrá que dejar atrás a todas esas otras personas que continuarán en ese sufrimiento. El destino de Marina solo irá a cambiar cuando ella llegue a estas costas de Venezuela. En esta parte se va a destacar cómo Venezuela y México ocuparon un papel preponderante en la historia, pues le devolvieron la dignidad a todos esos exiliados. La señora Marina dice: fuimos tan felices allí, sin duda los años más felices de mi vida. Venezuela nos dio muchas cosas, nos dio tanto. Sobre todo nos dio una lección de generosidad que yo me prometí a mí misma no olvidar jamás. ¿Entiendes? Por eso fue que su nieta fue a visitar a los inquilinos, los conoció y supo sus historias. Al conversar con ellos les pregunta: ¿y les concedieron el estatuto de refugiados? Algunos les responden que sí, otros les responden que no. Lo que queda claro es que de cada 10 personas que solicitan el asilo, solo se lo dan a uno. Esa fue la selección de algunos fragmentos de la obra. El libro es más extenso, contiene otras reflexiones sobre la idea del asilo. Me pareció interesante compartirlo porque su lectura permite la humanización, la toma de conciencia, la sensibilización ante ese hecho del asilo y del exilio, también desde otras realidades diferentes a la nuestra. Entonces, espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Hola, mi nombre es Daniela Campos y hoy voy a compartir con ustedes un poema que se llama Pistas, de Carlos Drummond de Andrade. Es un poeta brasileño que nació aquí en Minas Gerais en 1902 y murió en Río de Janeiro en 1987. Y bueno, la verdad es que este poema es muy largo, entonces solamente les voy a leer los últimos versos. De nuevo aquí, menudo territorio, civil, sin sueños, como presintiendo que un día se vacían los cuartos, se limpian las paredes, se detiene un camión y descienden los porteadores, y en el libro municipal se cancela un registro. Miras hondamente el borde de cada cosa, el color de cada lado de los objetos familiares. La familia es pues un orden de muebles, suma de líneas, volúmenes, superficies, y son puertas, llaves, platos, camas, paquetes olvidados. También un pasillo y el espacio entre el armario y la pared, donde se deposita cierta porción de silencio, polillas y polvo, que de tarde en tarde se retira e insiste. Desde luego faltan muchas explicaciones.
Sería difícil comprender incluso al cabo de mucho tiempo, porque un gesto se abrió, otro se frustró, tantos se esbozaron. Como sería imposible guardar todas las voces oídas a la hora de comer, en la cena, en la pausa de la noche, un año y después otro, y otros y aún otros. Todas las voces oídas en la casa durante 15 años. Mientras tanto, debes de estar en alguna parte. Se acumularon, consumieron peldaños, invadieron tuberías, llenaron viejos papeles, perdieron la fuerza, el calor. Existen hoy en subterráneos, una en las memorias, otra en la arcilla del sueño. ¿Cómo saberlo? Al principio parece desierto, como si nada quedase, y un río corriera por tu casa, absorbiéndolo todo. Las sábanas amarillean, las corbatas se desgastan, la barba crece, cae, los dientes caen, los brazos caen, caen partículas de comida de un tenedor dubitativo. Las cosas caen, 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 y el cielo está limpio, pulcro. Las personas se acuestan, son transportadas, desaparecen, y todo está pulcro, salvo tu rostro, inclinado sobre la mesa y del todo inmóvil. Bueno, este poema hace evocar esa salida de casa y de ese espacio familiar donde los objetos también se convierten en cercanos, en conocidos, donde las voces están ahí día tras día y pues llega un momento en que esos espacios se vacían y no queda nada. Y se trata de recordar, pero fue imposible mantener esos recuerdos por tanto tiempo. Y me llamó mucho la atención eso de las voces, porque las voces son una de las cosas que más se tienden a olvidar. Se recuerda un gesto, se recuerdan olores, pero la voz es una de las imágenes más olvidadizas. Entonces esa evocación al pasado y a ese tiempo de convivencia con otros, con muchos, en ese espacio donde cada cosa tiene una simbología o evoca algo, porque las cosas no solamente son las cosas, sino lo que te conectan a esas cosas, cómo las utilizaste, con qué personas, en qué contexto las compraste, en fin. Entonces el poema va como enumerando esas cosas, esos objetos que son cotidianos, que están, pero que llega un momento en que todo está vacío, en que todo está desolado, y esos espacios, en esos momentos, te van recordando esas líneas minuciosas de tu lugar de partida, que ya no va a venir, que ya no están, pero que el tiempo las golpea. Y en ese reiterativa palabra de decir caen, 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 es decir, en el transcurso del tiempo, pues todo va cayendo, no solo los objetos, sino lo que queda de la corporeidad de cada uno, ¿no? Y también esas imágenes del pasado. Hola amigos de la cátedra, estos días estoy revisitando algunas viejas cassettes y en una de ellas he encontrado una canción que me encantaba, en la versión de Gal Costa. Es esta. Antónico vuole pedir un favor, che dipende da sua volontà. È necessario una mediazione onesta che sta vivendo in grande difficoltà. Ele está mesmo danzando na corda bamba
aquele que na escola de samba toca cuica, toca surdo, e tamborim, faça por ele como se fosse por mim. Faça por ele como se fosse por mim. Até Muamba já fizeram para o rapaz, porque no samba ninguém faz o que ele faz. Mas se devero bem feliz, se Deus quiser, e agradeço pelo que você fizer. Antônico, vou lhe pedir favor, que só depende da sua boa vontade. É necessário uma admiração quando está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba toca cuica, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Faça por ele como se fosse por mim. Faça por ele como se fosse por mim. Faça por ele